Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a las cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Oremos a nuestro Dios por este tiempo. Padre de los cielos, nos acercamos nuevamente a través de la oración, Señor, para que nos bendigas en este tiempo de predicación de tu palabra. Padre, que nuestra mente, nuestro corazón puedan estar enfocados, puedan estar pendientes, que nuestro oído pueda inclinarse a la sabiduría, mi Señor, y así que nosotros podamos comprender y que podamos acercarnos hacia ti en arrepentimiento y fe, amado Dios. Padre, te pido que me ayudes en mis debilidades, en mi torpeza, Señor. Ayúdame para que podamos glorificarte a través de la predicación clara de tu palabra. Padre, ayuda a mis hermanos, ayuda a este pueblo, Señor, que tal vez tiene muchos pensamientos que están volcados a sus aflicciones, a sus situaciones, mi Señor. Ayúdalos a que puedan el día de hoy concentrarse en lo que es más urgente, más importante, que es tu palabra. Ayúdanos en esta mañana, mi Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado revisando en domingos anteriores algunas predicaciones de Gálatas. Y el contexto de la carta es como sigue. Sucede que Pablo fue a predicar a las iglesias de la región de Galacia. Él había predicado el evangelio con todo poder y denuedo, y muchos de los gentiles de esa región se habían convertido genuinamente y verdaderamente al evangelio. Habían abandonado a sus ídolos, habían abandonado sus pecados y ahora estaban viviendo para la gloria de Dios. Pero, ¿qué pasó? En el tiempo, a medida que pasó el tiempo, dice la palabra en Hechos que se acercaron a estas iglesias judaizantes. Gente que ciertamente creía en Cristo, pero añadía las obras para poder ser salvos. Ellos decían que Cristo no era suficiente para ser salvos delante de Dios, sino que tenía que el hombre hacer y guardar las obras de la ley para así poder agradar al Señor. Entonces, en ese contexto, Pablo está dirigiéndose a los Gálatas. ¿Cómo es posible que ustedes hayan escuchado a aquellos farsantes y hayan obedecido a la voz de ellos, alejándose de Dios, alejándose de Cristo, alejándose de la palabra? Y aquí tenemos esta parte de este texto que la hemos titulado de regreso a la esclavitud. Este texto lo vamos a abordar en 4 puntos. En primer lugar, nosotros vamos a ver la condición pasada de esclavitud en el versículo 8. La condición pasada de esclavitud en el versículo 8. En segundo lugar, nosotros vamos a ver la presente liberación de su esclavitud en el verso 9. La presente liberación de su esclavitud en el verso 9. En tercer lugar, vamos a ver el intento de regreso a la esclavitud en los versículos 9 al final y el verso 10. Vamos a ver en el tercer punto el intento de regreso a la esclavitud al final del versículo 9 y en el verso 10. Y por último, nosotros vamos a ver la preocupación de Pablo por los Gálatas en el verso 11. La preocupación de Pablo en el verso 11. Entonces, mis hermanos, revisando nuestra primera parte, el primer punto, la condición pasada de esclavitud en el verso 8. Mire lo que dice. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pablo aquí les está diciendo a los Gálatas, recuerden
quién eran ustedes antes de Cristo. ¿Quiénes eran los Gálatas en la posición que antes tenían cuando vivían lejos de Dios? Pablo nos va a mostrar aquí dos descripciones de las cuales ellos tenían en ese tiempo. La primera es, mire lo que dice: ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios. La primera descripción que Pablo da de los Gálatas antes de Cristo es que ellos no conocían a Dios. Pero mis hermanos, hay que prestar mucha atención a lo que significa este no conocimiento de Dios. Ellos no conocían a Dios de forma salvífica. Los Gálatas antes no conocían a Dios de forma íntima, de forma personal. Ellos no conocían el amor de Dios a través de Cristo. Ellos no conocían la misericordia del Señor. No conocían la bondad, la clemencia a través de Jesús. Ellos no conocían de que Dios ciertamente se acerca al hombre que es humilde. Ellos no entendían eso. Pero amados, que esto no nos confunda. Esto no quiere decir que ellos no conocían la existencia de Dios. Ellos ciertamente no conocían de Dios de forma salvífica, pero sí entendían y conocían que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra. Esto quiere decir que las personas, los hombres, todos conocen a Dios de forma existencial. Mire y acompáñeme conmigo a Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí Dios está diciendo que su ira, su aborrecimiento se muestra para hombres que detienen con injusticia la verdad. Podríamos preguntarnos, ¿qué están deteniendo estos hombres? ¿Cuál es esa verdad? Miren lo que dice el siguiente texto, en el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El versículo 20 está la respuesta. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Amados, el poder de Dios, la existencia de Dios, Él lo ha manifestado en la creación. Cuando sale el sol, cuando se oculta y sale la luna, cuando usted ve toda la creación, usted está viendo el poder, la majestad del Dios Todopoderoso. Eso es evidente a todos los hombres. Dios se lo manifestó. Dios se los dijo. El sol y la luna hablan del poder del Señor. Entonces, nadie tiene excusa y decir, no conozco a Dios. No sabía que Dios existía. Ellos conocen al Señor. Pero también conocen todos los hombres, incluidos los Gálatas antes de creer en Cristo, y todos los hombres de la tierra, que hay un Dios juez que es justo. No solamente conocen que Dios es el creador de todas las cosas y de todo el universo, sino que también ellos creen, conocen, saben que ese Dios es un juez justo y que está airado contra el pecador. Ellos conocen que han pecado contra aquel Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios ha puesto su ley, la ley de los 10 mandamientos, en el corazón del hombre. Y esa ley puesta en ese corazón lo acusa constantemente de que ha transgredido al Dios creador de los cielos. Entonces, hay dos cosas que tiene todo hombre: conocimiento de Dios. Primero, que Dios existe. Entonces, es una mentira aquellos quienes dicen que son ateos.
Ellos saben y conocen en su corazón, en su conciencia, que Dios existe. Pero también aquel que dice, soy buena persona, también él sabe que eso es una mentira. Porque su conciencia, la ley que puso Dios en el corazón de ellos, los acusa que han pecado contra ese Dios. Y en el momento que ellos mueran, van a estar delante de ese Dios airado y justo. Amados, el verso 20 al final nos dice en Romanos 1, de modo que no tienen excusa. Amados, delante de Dios, nadie va a decir, oh Señor, perdóname, no sabía. Oh Señor, lo siento, no sabía tu ley. Nadie tendrá excusa en ese momento. Todas las personas que van a estar alrededor del juicio de Dios, todos los ángeles, toda la creación y finalmente Dios mismo dirá, culpable. Es por eso que hoy es imperante, es mandatorio que nosotros acudamos a Cristo con urgencia. Es por eso necesario que el día de hoy nosotros nos libremos del pecado, nos libremos de la pereza, nos libremos del amor a este mundo y vayamos a Jesús. Nadie tendrá excusa al final. Nadie. Cuando usted hable la palabra del Señor, usted tiene que hablar de esa forma. Cuando usted hable incrédulos, usted tiene que decirles, tú sabes que eres pecador, tu conciencia te lo delata. No tienes excusa. Ve a Cristo Jesús hoy, ahora. Pablo le recuerda a los Gálatas que antes de que vayan a Cristo ellos no conocían a Dios de forma salvífica. Pero también eso les ayuda a entender que sí conocían su existencia, su creación, delata que Él es Dios el Creador, pero también que Él es un Dios airado contra el pecado. Regresemos a nuestro texto de Gálatas 4, versículo 8, y vamos a ver la segunda descripción de los Gálatas antes de conocer a Dios. La segunda descripción dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, y miren lo que dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Esta es la segunda descripción que Pablo hace de los Gálatas. ¿Cuál es esa descripción? Que ellos servían a lo que no eran dioses por naturaleza. Amados hermanos, la palabra servir es una descripción que Pablo está haciendo de lo que hacía un esclavo para con su amo. Lo que está diciendo aquí Pablo, en otras palabras, es: ustedes eran esclavos de aquellos quienes no eran dioses. Ustedes estaban bajo esclavitud. Cuando ustedes cometían pecado, eso mostraba de que ustedes eran esclavos del pecado. Esto dice Juan 8, versos 31 y 34, en el cual dice Cristo, vamos a ver lo que dice Juan capítulo 8, 31 al 34. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32 de Juan capítulo 8. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Miren lo que dice el versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Es esclavo de él. ¿Qué significa la esclavitud? Significa un trabajo cruel. Significa un trabajo pesado. Un trabajo que daña.
Amados, cuando tú pecas, no creas que estás beneficiándote. Cuando tú estás en contra de Dios, no creas que estás recibiendo algún bien. Es todo lo contrario, estás dañando tu vida, dañando tu alma. Cuando tú amas algo más que a Dios, aquello te resulta para tu peligro, para tu muerte. Y es que eso es la esclavitud. En la esclavitud hay sufrimiento. En la esclavitud hay dolor, hay tristeza. Dime ahorita, hermano y hermana, cuando estabas en el pecado, ¿qué bueno te trajo aquello? ¿Acaso te olvidas las lágrimas, los sufrimientos que tuviste cuando estabas viviendo en el pecado? Cuando otros pecaban en contra de ti, ¿cómo estaba tu vida? ¿Feliz, contento? No, el pecado lastima y daña. Y no solo eso, te lleva a la muerte eterna. No solamente que te destruye en este tiempo, no solamente que te lastima en este tiempo, sino también te mata de forma eterna. Eternamente, bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios, lejos del Señor. Toda la ira de Dios sobre el pecador. Eso es lo que hace el pecado. Ustedes recuerdan a Colombia hace 30 años, ¿cómo era? Eso es el pecado, las consecuencias de la desobediencia del hombre. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? De la condición de esclavitud del hombre. Eso no es lo peor. Lo peor es que el hombre ama esa esclavitud. Lo peor es que el hombre ama el pecado. Esto es algo inimaginable. ¿Cómo el hombre puede amar algo que lo destruye y lo mata? ¿Cómo el hombre puede revolcarse? ¿Cómo el hombre puede buscar intensamente aquello que al final solamente encontrará la muerte? ¿Cómo puedes buscar las cosas que te dañan? ¿Cómo puedes irte lejos de Dios? Ese es el pecado. Miren lo que dice Juan, capítulo 3. Versículo 19 al 21. Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amados, el pecado hace que nosotros odiemos a Dios, pero amemos el mal. ¿Te das cuenta la maldad del ser humano? Odiaron a Cristo, la segunda persona de la Trinidad que había descendido para poder morir por el hombre. El pecado hizo que ellos odiaran al Hijo de Dios, menospreciaran al Señor y se fueron en contra de su Creador. Amados, ese es el pecado que habita en los hombres, pero también que habita en ti. Hoy no quiero que mires los ejemplos que te estoy dando de los demás. Quiero que mires el ejemplo que hay en ti. ¿Cuántas veces has menospreciado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces la has dejado en el estante de tu casa para solo abrirla los días domingos? La palabra de vida eterna. ¿Cuántas veces has dejado de orar al Señor con pasión y fuerza de tal forma que lo encuentres a Dios? ¿Y cuántas veces te has encontrado luchando, amando, buscando las cosas de este mundo? ¿Te das cuenta de tu maldad? ¿Cuántas veces has venido un domingo a escuchar la palabra de Dios de forma ligera ante el Dios santo y justo y perfecto? ¿Cuántas veces has leído la palabra de Dios de forma tan ligera y te has ido a hacer tus cosas normalmente? ¿Cuántas veces has mostrado la maldad delante de Dios? ¿Cuántas veces te has deleitado y disfrutado en el pecado que Dios aborrece?
¿Cuántas veces te has encontrado allí donde Cristo Jesús murió por aquello? Cristo, el Rey de Reyes, el Señor, el misericordioso Dios, muriendo en el pecado y tú revolcándote en aquello por lo cual Cristo murió. Esa es tu maldad. Eres tú al que señala la palabra de Dios y no a otro. A menos de que Cristo te salve, nunca dejarás de ser esclavo del mal. A menos de que Cristo te libere, seréis verdaderamente libres. Pablo les está diciendo a los Gálatas, ustedes eran antes así de Cristo. Antes de que Cristo los salve, ustedes estaban siendo esclavizados. Regresemos a nuestro texto de Gálatas. Y miren la descripción que Pablo da en el versículo 8 de aquello a lo que los Gálatas servían. Miren lo que dice en el verso 8 al final. Servíais a los que por naturaleza no son dioses. Para agregarle más al asunto, la esclavitud de esos Gálatas lo habían hecho a un amo que no era Dios, que por naturaleza no es Dios. A lo que ellos se rendían eran a objetos, a cosas, a ídolos que no tienen sabiduría, que no tienen poder, que no tienen amor, que no tienen majestad, que no tienen gloria. ¿Usted se acuerda de Raquel? En la lectura bíblica que el día de hoy leíamos, dice que ella robó esos ídolos, que no pueden hablar, que no pueden oír, que no tienen fuerza para poder defenderse. Raquel cogió y se los robó. Eso es la torpeza, eso es lo absurdo del hombre que vive bajo el pecado. Se esclaviza de aquello que no es Dios. Se esclaviza de las riquezas de este mundo. A veces pensamos y creemos que la idolatría solo tiene que ver con rendirse a estatuas, rendirse a imágenes, y no solamente es eso, mis amados hermanos. También la idolatría tiene que ver con el amor a las riquezas de este mundo, tiene que ver con el trabajo de este mundo, tiene que ver con las cosas que el Señor creó. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. Estamos aquí nomás en Efesios. El siguiente libro después de Gálatas es Efesios. Dice Gálatas 2:2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de naturaleza, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí está hablando de la idolatría, de la esclavitud que antes los creyentes tienen. En primer lugar dice que ellos seguían la corriente de este mundo. Lo que este mundo decía, ellos lo seguían. Si este mundo decía, vamos para allá, esa persona iba donde iba ese mundo. Pero eso no es todo. Ese mundo es dirigido por el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Satanás. Entonces, este texto nos da a entender que las personas que no creen en Dios están esclavizadas bajo Satanás, bajo el dominio de los espíritus malignos que guían a este mundo. Entonces, los Gálatas antes de Cristo servían a Satanás, servían a este mundo, pero también servían a los deseos de la carne. Miren lo que dice el verso 3. En otro tiempo, viviendo en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Amados, cuando la carne le decía, ve y adultera, usted antes de Cristo adulteraba.
Cuando la carne le decía, ve y miente, usted mentía nomás, libremente, le gustaba. Usted no podía escapar de aquello. Si su carne le decía, ve y haz esto, usted lo hacía. Si su carne le decía, enójate con esa persona, usted se enojaba. Usted no podía hacer otra cosa, sino aquello que su carne le decía que usted debía hacer. Es por eso que se llama una esclavitud. Estos dioses, que no son dioses ciertamente, que nosotros los hemos hecho dioses, nunca satisfacen. Te dicen, Satanás te dice, tu carne te dice, el mundo te dice, que seguir el camino de pecado traerá abundancia, traerá miel a tu boca, traerá disfrute a tu ser. Pero cuando tú caminas te das cuenta que eso no es así verdaderamente. En primer lugar, jamás satisface aquello el corazón, aquel corazón que Dios puso a eternidad. Te dicen un poco de alegría, pero después viene la tristeza y la muerte. Eso es lo que trae este mundo, eso es lo que trae el pecado, eso es lo que trae la desobediencia a Dios. No es cosa liviana eso, hermanos. Cuando usted peca contra Dios, usted está yendo detrás de esos dioses que no traen alegría, ni bienestar, ni satisfacción verdadera. Esos dioses son amos terribles. Esos dioses no saben amar, no saben tener compasión, no saben tener misericordia. Ellos son sin afecto. Ellos te engañan, te ofrecen miel, pero al final te ofrecen y te dan un trago amargo. Pablo les dice a los Gálatas, bajo esos dioses ustedes caminaban esclavizados. Esa es la situación de los Gálatas antes de creer en Cristo. Pero, ¿cuál es la presente situación de los Gálatas? Volvamos a nuestro texto principal. Y con esto vamos a entrar a nuestro segundo punto, la cual es la presente liberación de su esclavitud en el versículo 9. Miren lo que dice. Pablo dice, mas ahora, conociendo a Dios. Pablo lo que está diciendo es, hoy, en este tiempo, ahora ustedes conocen a Dios. Ahora ustedes conocen al Señor de forma íntima, de forma personal. Ahora ese conocimiento de la palabra no solamente está en sus mentes, sino que ahora ha descendido a sus corazones. Y por eso ahora ustedes aman a Dios. Por eso ustedes ahora se acercan a Él, porque ahora lo conocen de forma salvífica. Es un conocimiento, dice, más ahora conociendo a Dios, es un conocimiento de Dios que resulta en amor hacia el Señor. Es un conocimiento de Dios que resulta en un arrepentimiento genuino de sus pecados. Es un conocimiento que hace que ellos se alejen de los dioses ajenos, se liberen de esa esclavitud y ahora vayan corriendo detrás de Dios. Es un conocimiento que da fruto para la gloria del Señor. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 al 10. Miren lo que dice. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mira ese conocimiento que ellos ahora tienen de Dios, un conocimiento que produce libertad, un conocimiento que hace que ellos se den cuenta de su estado de esclavitud y se vayan de esos dioses y ahora corran delante de Dios. Te convertiste, y dice, los ídolos a Dios. Ese es el conocimiento que ellos ahora tienen de Dios. Ahora, regresemos a Gálatas. Esto es sumamente importante lo que vamos a decir ahora. Mire lo que sigue continuando en su exposición Gálatas.
En el verso 9 dice, Mas ahora, conociendo a Dios, y miren lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, o más bien, siendo conocidos por Dios. Pablo aquí lo que está enseñando es lo que verdaderamente sucede en aquel momento que la persona se libera de su esclavitud y va hacia Dios. Pablo lo que está enseñando aquí es lo que sucede detrás de aquellas personas que van en arrepentimiento y fe y dan fruto para la gloria de Dios. Aquí está enseñando lo que ciertamente es verdadero, es Dios conociendo a aquella persona. Es Dios detrás de aquella persona salvándole. Es Dios en primer lugar dando vida espiritual. Es Dios dando la capacidad. Es Dios dando el arrepentimiento y dando la fe. Cuando ellos conocen a Dios y se arrepienten, es el resultado de que Dios ha obrado en sus vidas de forma espiritual. Cuando usted está aquí escuchando la palabra de Dios con hambre, cuando usted está queriendo amar a Dios y dar gloria para Él, es Dios detrás de eso, haciendo una obra de misericordia y de gracia en su vida. Es por eso que nosotros decimos a Dios, gracias Señor, por esto que ha hecho en mí, porque yo no tengo absolutamente nada. Porque tu palabra nos dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado y que no podíamos hacer absolutamente nada sino solamente seguir las pasiones de nuestra carne. Pero tú, mi Señor, has obrado en mí para poder dar soporte a lo que estoy diciendo. Yo quisiera que usted pueda ir a Efesios, capítulo 2. Miren lo que dice el verso 1 al 9. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 9. Miren cómo comienza este texto maravilloso y precioso. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando creísteis y cuando estabas haciendo las cosas bien para la gloria de Dios, cuando estabas buscando a Cristo. No, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cuando te estabas revolcando en tu esclavitud, cuando estabas adulterando espiritualmente, allí Dios te da la vida espiritual. Es Dios detrás. Luego dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al espíritu de la potestad del aire. Luego dice en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero mire este verso tan precioso y glorioso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estando en las inmundicias, estando en los trapos sucios, estando en la muerte, allí se engrandece la misericordia de Dios. Allí se glorifica el nombre de Dios en su misericordia, porque Él nos amó cuando estábamos en esa condición, no cuando estábamos limpios, no cuando estábamos sanos, hermanos. No cuando estábamos buscando hacer las cosas bien, no. Nadie quería buscar a Dios. No hay ningún justo, dice la Escritura. En esa situación, Dios nos busca y nos salva. Y eso es más glorioso de parte de nuestro Dios. Porque Él ama a gente como nosotros, que no podíamos hacer absolutamente nada para con Él. Eso es lo glorioso de nuestro Señor, que abunda en gran misericordia. Gracia sobre gracia. Clemente nuestro Dios, grande en misericordia. Ha engrandecido su misericordia, dice el Salmo 103, que no nos ha dado conforme a nuestras iniquidades y conforme a nuestros pecados. Esa es la misericordia de nuestro Dios. Ese es el evangelio de Cristo, que Él descendió para poder salvar a gente como tú y como yo,
que estábamos transgrediendo su ley de forma completa. Esa es la realidad del ser humano. Y también esa es la realidad de nuestro buen y precioso Dios. ¿Sabías esto? ¿Conocías a aquel Dios amándote cuando estabas en medio de tu maldad? Amados, yo te pregunto algo. Préstame atención acá, por favor. Si tú conoces esto, ¿por qué no le amas más abundantemente? Si tú conoces este gran amor de Dios, ¿por qué no le sirves con mayor fuerza, con mayor celo, con mayor diligencia? Si Él es un mejor y más precioso amo que esos dioses que no servían para nada, ¿por qué no le ofrecemos todo lo que somos y le servimos mucho mejor que cuando antes servíamos al diablo, a Satanás y a nuestros placeres mundanos y carnales? Antes dejabas todo lo que tenías que dejar por irte corriendo hacia el pecado. Hacías todo lo que tenías que hacer, gastabas dinero, tiempo, esfuerzo, sueño, tu familia, tu gente, todo por ir delante del pecado. Pero a Dios, ¿qué? ¿Pero a Dios qué? No nos esforzaremos más arduamente en nuestra salvación de nuestras almas que lo que hacíamos para condenarlas. ¿Acaso no tendríamos más celo por lo santo que el que teníamos cuando hacíamos el mal? Amados, ¿conoces al Señor? ¿Conoces al Dios rico en misericordia? Todo aquel que lo conoce le sirve a Él con más pasión y más fuerza y más celo y más de Él, cada día más. Aquel que conoce a Dios de la Escritura se esfuerza para poder ir a su palabra y conocerle. Amados, Dios mismo dice en Proverbios 6 que miremos a la hormiga. Dice, oh perezoso, mira a la hormiga cómo trabaja, que no teniendo capitán labra antes de que llegue el invierno y le vengan males. Amados, si Dios nos insta a trabajar por lo secular, por lo de este mundo, ¿usted cree que va a tener las riquezas espirituales no haciendo nada? Estando en nuestras camas, estando en el ocio de la vida, ¿usted cree que va a venir la santidad, más amor por Dios, más esfuerzo por Dios, más trabajo por el reino, no haciendo nada? Estamos equivocados. Yo estoy equivocado. Si Dios me amó así, debemos esforzarnos con todo nuestro ser para glorificarle. Ahora, eso no hicieron los Gálatas. Aprendamos del ejemplo de los Gálatas. Ellos no hicieron lo que tenían que hacer habiendo conocido a ese Dios. Ellos no se mantuvieron mirando a Cristo, no se mantuvieron en la palabra buscando al Señor, sino que ellos se dejaron hechizar, se dejaron hipnotizar. Miren lo que dice Gálatas 3, verso 1. Gálatas 3, verso 1. Oh Gálatas insensatos, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos fue ya presentado ciertamente entre vosotros como crucificado. Ellos se dejaron hechizar por las palabras de los judaizantes. Y en esto quisiera que podamos entrar a nuestro tercer punto, el cual es el intento de regreso a la esclavitud de nuevo. En los versículos 9 y 10 de Gálatas 4. El intento de regreso a la esclavitud. Mire lo que dice el verso 9 en la última parte.
¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a las cuales os queréis volver a esclavizar? Y el versículo 10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Pablo aquí está sorprendido, diciéndoles cómo es posible que Dios liberándolos de la esclavitud, Dios liberándolos de los dioses ajenos, ¿cómo es que os volvéis a esclavizar? ¿Cómo es que os volvéis nuevamente a los amos anteriores, las cuales solamente buscaban su mal? ¿Cómo es que se van de la fuente de vida eterna y quieren ahora regresar atrás? ¿Usted se acuerda del pueblo de Israel en el desierto? Dios los libra con gran poder y gran fuerza de la tiranía de Egipto. Si usted lee Éxodo, usted se va a dar cuenta que Egipto afligía en gran manera, en gran poder a los israelitas. Mataban a sus niños, los esclavizaban de forma ardua y dura. Y lo increíble de esto es que cuando Dios los salva y ellos atraviesan el desierto, ese pueblo quería regresar nuevamente a la tierra de Egipto. Ellos blasfemaron en contra de Dios, aun cuando Dios les había mostrado el maná del cielo, aun cuando ellos habían sido cuidados de día y de noche por una tormenta de fuego y nubes, cuando Dios los había guardado del mal. Dice la Escritura que aún sus vestidos nunca en todos esos 40 años se envejecieron, nunca, porque Dios los cuidaba. Pero ellos tan tontamente querían regresar ahora nuevamente al pueblo de Egipto. Regresar al pecado, regresar a la tiranía. Tan absurdamente nuevamente se querían esclavizar. Los Gálatas estaban regresando atrás. Ahora querrían volverse a poner las cadenas de esclavos. Mis amados, pero que esto no sea sorpresa para nosotros. Esa es la condición real de nuestro corazón. El corazón perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la Escritura. No confíes en tu corazón. No confíes en tu propia prudencia, dice el proverbio. Confía en el Señor. Entonces, que no nos sorprenda aquello, que nuestro corazón quiera regresar después que Dios nos ha salvado. Tenemos que estar alertas y cuidarnos. Luego nos muestra Pablo en el verso 10 a dónde ellos se querían esclavizar o delante de quién ellos se querían esclavizar. Mira lo que dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Probablemente aquí Pablo está diciendo que ellos se querían esclavizar a las leyes que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Aquellas leyes de guardar días, de guardar fiestas, de guardar años. Eso usted lo puede encontrar en Levítico 23 y lo puede revisar en su casa. Levítico 23 usted va a encontrar todas estas leyes que Dios había mandado al pueblo de Israel, y ahora los Gálatas querían guardar esas leyes para poder ser salvos delante de Dios. Quieren guardar esas leyes que Dios dio a su pueblo en el Antiguo Testamento para obtener su salvación. Y delante de nuestros rostros tenemos, y les presento, al legalismo. El legalismo es pretender que podemos obtener la salvación haciendo cosas y haciendo buenas obras delante de Dios. Aquí los Gálatas entraron en este terreno del legalismo, queriendo hacer y guardar las leyes de Dios para obtener su salvación. El legalismo no solo es eso, no es solo pretender querer guardar las cosas para salvarnos, sino que también el legalismo es lo siguiente: es dejar de mirar a Cristo. ¿Recuerdan Gálatas 3:1? Dice: ¿quién os hechizó? Pablo lo que está diciendo es:
¿Quién les apartó su mirada de Cristo? ¿Quién les apartó su mirada de aquel Dios amante? ¿Quién les apartó su mirada de la palabra de vida que hay en las Escrituras? El legalismo es ver a Dios como un Dios tirano, como un Dios rígido, que nos dice que tenemos que hacer cosas para ganar nuestra salvación. Apartamos nuestra mirada de su amor, apartamos nuestra mirada de su gracia, de su misericordia, que Él nos da día a día para que nosotros podamos vivir para su gloria. Los Gálatas habían olvidado que las leyes del Antiguo Testamento prefiguraban a Cristo. Ellos habían olvidado que todo lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento mostraba a Jesucristo. Ellos habían olvidado que Cristo vino en misericordia a poder cumplir todos los mandatos que Dios había dado en el Antiguo Testamento a perfección. Todas las leyes ceremoniales, todas las leyes civiles, Cristo las cumplió de forma perfecta. Y los Gálatas nunca más, y ninguno de nosotros, tenemos que guardar esas leyes. Cristo también cumple los 10 mandamientos. Cuando usted ve los 10 mandamientos, del primero al 10º, usted ve la personificación de Cristo. Usted ve a Cristo plasmado en la ley. Usted ve la vida perfecta de Cristo en la ley. La ley apunta a Cristo. Recuerde, Él es nuestro ayo. La ley no había sido dado para que nosotros, haciendo y cumpliendo las obras de la ley, podamos ser salvos. Se nos ha sido dado para que miremos a Cristo. Pero la ley, los 10 mandamientos, esas sí no pasan. Esas sí nos muestran el carácter eterno de Dios. Y hoy somos llamados a guardar la ley, pero no para salvarnos, sino para poder vivir aquella vida que Dios nos manda a vivir en este tiempo. Amados, ¿cómo nosotros sabemos que no hemos caído en idolatría? Yendo a la ley de Dios. La ley de Dios nos dice que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Cuando usted ama más otras cosas, usted ha hecho ídolos en su corazón. Cuando usted se enoja, usted ha incumplido el mandamiento de no matarás. Y usted está haciendo un ídolo en su corazón, la cual es usted mismo. La ley nos ayuda a ver en qué estado y en qué situación está nuestra fe. Amados, mire lo que los Gálatas, en qué dioses se está esclavizando. Miren que ellos no se fueron al pecado. Ellos no se fueron a hacer los deseos de su carne. Ellos fueron a cumplir las leyes de Dios que había dado en el Antiguo Testamento, y eso hicieron sus dioses. ¿Qué nos enseña esto? Que hoy la vida religiosa puede hacer que nosotros hagamos un ídolo de aquello. Usted puede creer que el venir a la iglesia es suficiente y creer que eso le salva. Usted puede creer que los medios de gracia son aquellas cosas que salvan. Cojo mi Biblia, la leo y ya está. Estoy haciendo bien delante de Dios. La Biblia no fue dada para que nosotros la leyamos de forma superficial, sino que la Biblia ha sido dada para que nosotros podamos conocer a Dios, conocer a Cristo, tener comunión con Él personal. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a la Biblia con ese corazón? Quiero conocer a mi Dios. Por favor, Padre, háblame a través de tu escritura, mi Señor, y no quiero irme de aquí sin antes tú me hables, mi Señor. ¿Cuántas veces usted ha tenido vida religiosa y ha pasado la Biblia leyéndola tal vez todos los días, pero sin que su corazón sea cambiado? ¿Cuántas veces? Si usted tiene esa vida, ese estilo de vida, usted ha hecho un Dios de la religiosidad. ¿Cuántas veces usted no ha orado como un rito o como una formalidad? Déjeme decirle que los fariseos oraban. Y Dios les dijo, Cristo les dijo, hipócritas, porque ustedes solo aman el orar en pie para ser vistos.
Esos medios que Dios había dejado para que lo puedan conocer a Él, ahora se han hecho dioses para los fariseos. Y también se pueden hacer para nosotros. Los medios no fueron dados para un fin, para que nosotros busquemos aquello y ahí se queda todo. No, los medios son medios para encontrar a Dios, para encontrarle a Él. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿tienes deseos por encontrar a Dios en este tiempo? ¿Tienes un corazón hambriento por la palabra? ¿Luchas en la oración como Jacob? ¿O cuando quieras oras? Haces aquellos medios como mero formalismo y no como un disfrute para encontrar al Señor. Recuerde que los Gálatas apartaron la mirada de Cristo, apartaron la mirada del Padre amante. Cuando nosotros apartamos nuestra mirada de nuestro Padre que nos ama y que nos ha dado todos estos medios para el disfrute de Él, cuando nosotros apartamos nuestra mirada de aquello, nosotros hacemos lo que Dios nos ha dicho que hagamos de forma formal nada más. Y estamos bajo el legalismo. Cuando usted viene domingo tras domingo como si fuera un día normal, y no recordando que detrás de eso hay un Padre amante diciéndonos que le glorifiquemos, y en medio de esa gloria que le damos a Él vamos a gozar de Él para siempre. Vamos a disfrutar de Él para siempre. Cuando nosotros nos olvidamos de eso, comenzamos a vivir de forma legalista. Amados, y finalmente yo quisiera revisar el verso 11 de Gálatas 4. Miren lo que dice Pablo. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y esta es el último punto y la preocupación de Pablo sobre la situación de los Gálatas. Con este texto, Pablo nos muestra su preocupación por ellos, porque están caminando en senderos de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un camino de muerte. Esa es la preocupación de Pablo para con la vida de los Gálatas. Amados, yo quiero en esta mañana traerte la misma preocupación de Pablo, que cuando tú vives bajo el pecado, que cuando tú vives bajo el legalismo, el formalismo, podrías quedarte en ese estado y nunca más volver al Señor. Amado, el pecado, la idolatría, la esclavitud, no es cualquier cosa. Debemos de tener temor y preocupación de aquello. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. En el verso 15, mira lo que dice. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amados, miremos este ejemplo. Miremos la preocupación del apóstol Pablo para con los Gálatas y tengamos temor del pecado, tengamos temor de la amargura, tengamos temor de la idolatría, tengamos temor del enojo, tengamos temor del adulterio, de la fornicación, de los pensamientos perversos, de los deseos que batallan contra nuestra alma. No es cualquier cosa cuando usted juega con el pecado. Usted podría quedar quemado para siempre en aquello. Corra y luche contra aquello. ¿Hasta cuándo más estaremos jugando contra el pecado que a nuestro Dios crucificó?
¿Cómo luchamos contra la idolatría y el pecado mirando a Cristo? Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde Él está sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3. Miremos a Cristo y no despeguemos nuestra mirada de Él nunca. Y finalmente, mis amados hermanos, abandonemos todo pecado y todo peso que nos asedia. Y yo quiero que usted pueda ir conmigo a Hebreos 12, versículos 1 y 2. Miren lo que dice. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo pecado y de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El mandato el día de hoy para ustedes y para mí, mis hermanos, es que nosotros nos despojemos de todo peso y de pecado que obstruye, que impide que nosotros corramos la carrera del Señor. Mire que no dice solamente de todo pecado, sino que también dice de todo peso, de todo aquello que nos estorba, que nos impida correr la carrera de Dios, todo aquello que nos impide que nosotros seamos más santos, más piadosos, más pacientes, más amorosos. De todo aquello debemos de despojarnos. ¿Hasta cuándo estaremos en redes sociales perdiendo nuestro tiempo? ¿Hasta cuándo estaremos en las vanidades de este mundo, que ciertamente no son pecado, pero sí son un peso que nos estorba para nuestro crecimiento personal y espiritual? Hay un trabajo tal vez que hace que tú peques contra el Señor. Hay algo, una persona que tal vez hace que tú peques contra el Señor. Hay cosas que está haciendo que tú peques contra el Señor. Aquí Pablo nos dice que nos despojemos de esos pesos que nos asedia, que nos aparta de Cristo, el Salvador del mundo. Amados, tal vez eso nos traerá pérdida. Tal vez dejar el mundo, tal vez dejar los deseos de la carne, tal vez dejar la fama, tal vez dejar trabajos que nos traerán más dinero, pero no traerán gloria a Dios. Tal vez todo eso sea de pérdida. Tal vez todas aquellas cosas nos traerán pérdida y dolor. Pero recordemos a Cristo. El sufrimiento de Él hizo que Él pueda ganar la salvación y Él pueda sentarse a la diestra de Dios. Quiero leerle Hebreos 12:2. Miren lo que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo fue posible de que Cristo vaya a la cruz? ¿Cómo fue posible de que Cristo sufra? Porque Él recordó el gozo que tenía puesto delante de Él. El gozo de estar con su Padre eterno por siempre. El gozo de traer un pueblo a los pies del Señor. Amados, ciertamente tal vez tengamos aflicciones y dificultades por dejar cosas para la gloria de Dios. Pero déjeme decirle esto: el Señor a su tiempo recompensará a los suyos. El Señor a su tiempo nos dirá: bien, siervo fiel, entra a la presencia de tu Señor para que te goces de Él para siempre. Y esa es nuestra mayor recompensa, del haber abandonado muchas cosas que no glorificaban a Dios, haber abandonado el pecado de este mundo. Nuestra recompensa es que un día le veremos. Nuestra recompensa es ver que un día estaremos con Él para siempre. Él es nuestro mayor regalo y nuestra mayor recompensa. Cristo mismo diciéndonos: siervo fiel, ven al regazo de tu Señor, ven a los brazos de tu Padre, de tu Señor, ven hacia mí. Un día nuestro lloro se convertirá en gozo. Un día aquellos quienes comenzaron a sembrar con lloro, dice que la palabra que comenzarán a recoger con regocijo. Un día vendrá en que los
lloros y los lamentos cesarán y pasarán cuando venga nuestro Cristo. Oremos.